Un muro en el tapón. Petro se opone al bloqueo de la selva del Darién y aboga por liberar fondos a venezolanos. Mantenerse en el poder es más importante. Niños venezolanos condenados a un sistema educativo de indigencia. Ni en dólares. Colas por combustible, la pesadilla de nunca acabar de los ciudadanos en toda Venezuela. Pierden la paciencia. Habitantes del occidente venezolano al borde de un ataque con las fallas eléctricas. Avances diplomáticos. Consulado de Colombia en San Cristóbal ya tiene fecha de atención al público. Martes 19 de septiembre de 2023. Bienvenidos a la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Acompáñenos en el siguiente recorrido informativo. El presidente Gustavo Petro dijo que cerrar la frontera entre Colombia y Panamá, o peor aún, construir un muro en ese lugar, es algo impensable. Asegura que es necesario liberar algunas de las sanciones a Venezuela para que incremente o mejore la calidad de vida en ese país y así evitar el flujo migratorio. Cerca de 3.000 personas estarían pasando todos los días por el Darién. En declaraciones ofrecidas desde Nueva York, donde se encuentra para participar en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario colombiano se mostró en desacuerdo con un cierre de fronteras entre Colombia y Panamá por considerar que es difícil y no contribuye a una solución real del flujo migratorio, que aseguró ya es una realidad en su país y alcanza cifras inéditas en 2023. Es un flujo mundial, el éxodo le denomino, y ya alcanza cifras de más de 3.000 personas por día, lo cual nos conduce a más de 1 millón de personas en un año, en el próximo año. Allí hay cualquier cantidad de desastres humanitarios, de violación de derechos, de abusos de mujeres y de muerte de niños y niñas y personas débiles. Y entre más aumente el flujo, mayor será. Aunque Petro afirmó previamente que funcionarios de la administración de Joe Biden habían solicitado la construcción de un muro en la selva fronteriza entre Colombia y Panamá, que sirve de ruta para la migración hacia Norteamérica, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, John Kirby, negó esta afirmación. Petro reconoció que el tapón del Darién se ha convertido en un eje neurálgico del éxodo humano, por lo que pidió trabajar de manera conjunta para ordenar la migración. Yo creo que esa posición no es la eficaz. La nuestra consiste en, primero, averiguar de dónde viene la población. En un 80% hemos descubierto que son venezolanos y venezolanas que salieron de su país, se ubicaron en toda América y ahora, vía tapón del Darién, van hacia los Estados Unidos. En segundo lugar, colombianos, tercero, ecuatorianos, después haitianos y así hasta llegar a Afganistán y otros países. Recientemente, el gobierno de Panamá anunció que analiza el cierre de su frontera terrestre con Colombia. El mandatario, uno de los aliados en la región de Nicolás Maduro, insiste en que la verdadera solución para reducir el flujo migratorio está en atajar problemas en los países de origen, en especial Venezuela, por lo que planteó la liberación de fondos venezolanos de manera progresiva. Hemos pedido que a través de la Corporación Andina de Fomento se permita tramitar los dineros propiedad de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, los llamados derechos especiales de giro, por una cuantía de $5.000 millones para empezar a lograr un mejor bienestar de la población en Venezuela, que es lo que permitiría disminuir sustancialmente el flujo del Darién. Gustavo Petro considera que Estados Unidos también debería intervenir para poner fin a la tragedia humana que asegura supone el paso por la peligrosa selva del Darién. El inicio del año escolar en Venezuela presenta grandes obstáculos y es que el 60% de las instituciones educativas estarían en pocas condiciones. Además, los maestros tienen bajos salarios. Pero dejemos que sea Joan Álvarez quien nos amplíe el panorama de lo que enfrenta el inicio de las clases en el país. Ha iniciado un nuevo año escolar en Venezuela y con ello se ha incrementado la preocupación desde diversos sectores del país en cuanto a las condiciones del actual sistema educativo. Por ejemplo, desde la Iglesia Católica han calificado el momento como desastroso debido a que el Estado no estaría invirtiendo los recursos mínimos requeridos para que se concrete con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos. Es importante y no pueden ser las migajas
y no puede ser pues el estado en que están muchas de las escuelas o liceos o hasta universidades, porque necesitamos buenos ciudadanos, necesitamos buenos profesionales, necesitamos gente que esté formada para aportar a toda la sociedad venezolana. De esta forma, la Iglesia Católica ha calificado el inicio del año escolar como desastroso, puesto que no existen condiciones mínimas para el regreso a las aulas de clases, por lo que exhortó al gobierno de Nicolás Maduro destinar más recursos de la nación para incentivar a la educación. El desastre de la educación en Venezuela, y estos últimos años, pues ver que si no se le da a la educación el suficiente presupuesto y el empuje para que nuestros muchachos, nuestros jóvenes puedan formarse mejor, ¿cuál es la Venezuela que vamos a tener? Mismo gobierno que habría suspendido el sueldo de más de 1.000 docentes en el estado Miranda, sueldos que no superan en su mayoría los $5 mensuales, denuncia que habría hecho este lunes el dirigente político Eric Ondarroa. ¿Cómo es posible que el señor gobernador del estado Miranda esté suspendiendo de salario a 2.100 maestros? ¿Cómo es posible que ustedes no tengan la sensibilidad social de entender que cómo se traslada un maestro de Barlovento a Los Teques, a los Altos Mirandinos, a tener que reportarse ante un burócrata que puso el gobernador de Miranda para restituir a esos profesores en el aula de clase? Año escolar que no podrá iniciar siquiera con lo mínimo para muchos estudiantes, puesto que el contexto económico del país complica a padres y representantes para la compra de uniformes y útiles escolares, por supuesto, dolarizados. $477 por niño es lo que le va a costar a una madre venezolana enviar a su hijo a la escuela o al colegio en este nuevo inicio de año escolar 2023-2024. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día de Impacto Venezuela. Recuerda que puedes responderla a través de nuestras redes sociales y tu respuesta será leída esta noche en la emisión de Noticias en Vivo. Los maestros en Venezuela ganan mensualmente cerca de $12.77, pero solo en pasaje deben invertir cerca de $15. Nuestra pregunta del día dice lo siguiente: ¿crees que podrán incorporarse a las aulas en este nuevo año escolar? Las filas para surtir combustible en Venezuela ya no solo se presentan en las estaciones de servicio subsidiadas. Algunos usuarios aseguran que hay zonas del país donde deben esperar hasta días para comprar gasolina dolarizada. Susana Quijada nos amplía. La escasez del combustible se extiende a ciudades como Caracas, donde durante el fin de semana se registraron largas colas en las estaciones de servicio a precio internacional. Esta misma situación la viven desde hace varias semanas habitantes de los estados Anzoátegui y Zulia. Eso es pésimo. Aquí uno ve, por lo menos ya midieron, no se sabe si vienen ahorita a decir hasta este carro y ya uno se queda sin combustible. Entonces no es todos los días. No es todos los días, eso debería de ser todos los días. Para que uno esté en esto es una zozobra más bien. Pero ahora se hacen estas colas y antes no era lo mismo, pues. Ahora está empeorando la situación. Y más los bachaqueros, la broma. Es incómodo, no hay gasolina a la hora que uno quiera. A veces uno tiene que salir de una emergencia y es tarde, no hay gasolina. Es un horario que ponen ellos y uno tiene que, el que necesita tiene que cuadrar con el horario de ellos. El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, José Bodas, asegura que lo que se está produciendo en las refinerías no es suficiente para abastecer todo el mercado nacional. Nos preocupa la realidad que se está viviendo a nivel nacional del combustible. Los trabajadores petroleros están las 24 horas del día en la refinería, en los talleres, dando el tipo de lo mejor de cada uno para poner en funcionamiento la refinería y generar el combustible que se requiere en el país, pero la realidad es que nuestras refinerías están muy comprometidas, falta inversión, falta mantenimiento
y lo que se está produciendo no da abasto para la exigencia del mercado nacional. Otras estaciones de servicios a precio internacional ubicadas en el oriente venezolano amanecieron así de desoladas este lunes por la falta del carburante. Trabajadores aseguran que apenas están recibiendo 13.000 litros de combustible y de manera interdiaria. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Desde hace aproximadamente 13 años, el sistema eléctrico venezolano presenta deficiencias. Constantemente hay racionamientos, apagones y fluctuaciones de servicio que mantienen a los venezolanos en vilo. Edwin Prieto nos trae un informe respecto a esta situación. El racionamiento eléctrico se sigue aplicando a cualquier hora del día y sin ningún tipo de contemplación, afectando a niños, personas de la tercera edad y enfermos, convirtiendo de esta manera su vida en un completo caos. Los venezolanos, específicamente los que viven en el occidente del país, ya no tienen paciencia ante el racionamiento y las constantes fluctuaciones eléctricas que los mantienen en zozobra y que se han recrudecido durante las últimas semanas. Lo cierto es que no le ven una solución a esta calamidad en el corto y largo plazo. Hay quienes aseguran que viven como en un campo de concentración. No, ya esto es demasiado, esto no puede ser, no puede continuar con estos apagones, eso daña todo. Todo el electrodoméstico se daña con estos apagones y no puede dormir tranquilo. Si no es en la noche, en el día, no. Son 4 y 3 horas. No puede ser. Al propio estilo, no solamente nazis, quizás más llevado hacia la historia pasada de la esclavitud, el tema eléctrico, el tema de todos los servicios. Los venezolanos vivimos en este momento la peor parte de la historia de la vivencia nuestra. Corporet como instrumento aberrante, criminal, que acaba con el pueblo venezolano, con la angustia, llevándolo a una angustia y a un sometimiento extremo nunca visto en la historia venezolana. Los afectados por el colapso en el sistema eléctrico apelan a que se le aplique la ley contra el odio a los funcionarios responsables de la crítica situación, puesto que consideran que para aplicar un racionamiento de gran magnitud tiene que existir gran maldad para, según afirman, matarlos lentamente. Yo soy paciente oncológico y cuando se va la luz yo me desespero mucho porque me da mucho calor y me parece que es algo injusto que nos quiten la luz, la corriente a cualquier hora del día, a veces hasta 2 veces al día, en la madrugada. Esto es insoportable. El calor nos está agobiando, el calor nos está matando también. ¿Cuántos maravinos no se han muerto por culpa del calor? Muchos maravinos han muerto hoy en día. El calor está insoportable y con estos cortes de luz de madrugada, de noche, de día, a toda hora, sin comunicación, sin nada, nos cargan por el suelo. Quienes padecen por los prolongados cortes de electricidad reclaman que este tema no sea prioridad para la administración de Nicolás Maduro. Y es que de acuerdo a la organización no gubernamental Provea, se necesitarían al menos $40.000 millones para recuperar el sistema eléctrico nacional. En estados como en el Zulia, la administración de Nicolás Maduro invierte miles de dólares en la construcción de plazas y parques, que aunque son necesarios, no son la prioridad para quienes tienen más de 13 años padeciendo por esta crisis eléctrica. Edwin Prieto, somos Impacto Venezuela. Este 22 de septiembre inicia sus operaciones el Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira, pero se enfrenta a la crisis de los servicios públicos que se vive en la región fronteriza. Además, hay situaciones que no dejan claras cómo será el funcionamiento del mismo. Pues, por ejemplo, en Maracaibo, el consulado que fue abierto solo presta asesorías. No se hacen trámites reales porque no existe ningún tipo de tecnología para estos procesos. Marina Glot nos cuenta. Amigos de Impacto Venezuela, esta sede consular de Colombia, ubicada en el sector Barrio Obrero del municipio San Cristóbal del estado Táchira, será reinaugurada protocolarmente el próximo viernes 22 de septiembre, pero será hasta el lunes 25 de septiembre cuando abra formalmente sus puertas al público.
Pero Maracaibo no ha recibido los equipos de tecnología necesarios para realizar los trámites. Entonces Maracaibo está abierto al público para resolver dudas y para orientar. Ahí nomás. Caracas inició un proceso nuevo de renovación completa de la sede del edificio, lo que va a retrasar un poco más la apertura. Queda funcionando San Antonio ya, queda funcionando a final de mes San Cristóbal, y muy probablemente desde acá estaremos manejando la apertura de la siguiente sede, que será probablemente por facilidad Valencia. La falta de servicio eléctrico y de agua potable en la frontera ha generado inconvenientes en el Consulado de Colombia. Aunque no se ha cerrado la oficina por la problemática, la situación casi es insostenible. Y bueno, ustedes saben un poco que uno suple con la planta, con los generadores, la demanda parcial de la sede. Parcial es que el generador no mueve los aires, entonces trabajas sin refrigeración, pero especialmente porque tienen un tiempo límite los generadores para trabajar, entonces pues nunca los podemos tener más de 4 horas trabajando. Usualmente a las 3 tenemos que parar porque pues no son máquinas modernas. Cabe destacar que el primer mes, cuando se reabrió el Consulado de Colombia en San Antonio, se atendieron al menos 500 solicitudes de pasaporte y casi el doble de petición de nacionalidades. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. Extorsiones, abuso de autoridad, venta ilícita de propiedades. Esto es lo que enfrentan a diario los abuelos en Venezuela. Ramón Vélez nos cuenta. Las plazas Bolívar de cada región en Venezuela se han convertido en el espacio para que los fiscales reciban las problemáticas. Los denunciantes aseguran estar cansados de los abusos de autoridad y también de las irregularidades con las autoridades de los tribunales. Yo fui víctima de ellos, de abuso de autoridad, y aparte de eso, me robaron mis pertenencias. Y de una de las pertenencias que yo portaba, me acusaron de hurto agravado, el cual ellos, deshaciéndose de la factura de mi pertenencia, se atribuyeron de eso para acusarme de hurto agravado, el cual es todo falso, pero a nadie le falta a Dios. El motivo que nosotros pedimos es de que hacer justicia con Wilmer, por el motivo de que no sabemos por qué se cizañaron con ese muchacho, ¿verdad? Entonces se lo llevan en horas de la noche para que la familia no se entere, y la juez no quiere dar el expediente para que lo vuelvan otra vez a leerlo, pues. Denunciando el acoso que hemos venido recibiendo por parte de algunos factores del comando de la policía. También venimos a hacer una denuncia de 261 policías que no cobraron el bono de guerra decretado por el presidente de la República el 1 de mayo, al cual, siendo jubilados, cobraron 945, faltándole 600, que son $20. Para esto, recordemos que estos son personas mayores. Además, en estas jornadas del Ministerio Público va a la comunidad, han aumentado también las denuncias por parte de expropiación de inmuebles a los adultos mayores. Quienes son los principales protagonistas de estos hechos son familiares cercanos a estos abuelos. ¿Cómo es posible que mi propia hija me haga eso? Es horrible mi situación. A veces yo paso todo el día encerrada en mi cuarto. Ellos se dan un banquete, cocinan y yo a veces no puedo ni cocinar. A propósito del tema de apropiación indebida de inmuebles, el fiscal general Tarek William Saak sostuvo que más de 1000 denuncias han atendido con este tema últimamente. Quiero destacar que nosotros tenemos un programa que se llama El Ministerio Público Protege al Adulto Mayor, donde hemos sorprendentemente en aproximadamente 2 meses restituido aproximadamente 1000 bienes de adultos mayores que les fueron despojados sus bienes por personas inescrupulosas que se aprovechan de su edad, y así lo hemos dicho públicamente. Yo pido que tengan paciencia, confianza en nuestra institución, que con mucho esfuerzo estamos logrando avanzar. Desde la Fiscalía aprovecharon la oportunidad para invitar a las personas a denunciar a través de las distintas vías las irregularidades que ocurran en cada región del país, para así ellos agilizar y darle la atención respectiva a los casos. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Santiago Gutiérrez nos cuenta cómo un hombre intentó impedir una pelea
y perdió la vida. Se trata de Alonso Rivas Núñez, un joven de solo 24 años de edad. Su muerte ocurrió en circunstancias extrañas en la calle Lebrun de Petare. Su hermano ofreció ciertos detalles. Si te dicen que fue que él se metió a evitar a una pelea, pues, y el primer disparo se lo llevó a él. No tengo más que decirte porque no estaba ahí, pues no puedo decirte sí es verdad. ¿La persona que le da el tiro está detenida, está identificada? No. ¿Ya ustedes participaron en las autoridades? Sí. ¿Van a llevar el caso a fiscalía o qué van a hacer? No, eso no se sabe todavía. Mientras tanto, las autoridades tratan de determinar si Giancarlos Acuña se ahorcó o si por el contrario murió por estrangulamiento. Solo se sabe que estaba reunido con 5 personas más en un sector de La Vega, la famosa parroquia La Vega de Caracas. Era mecánico y su cadáver fue localizado en un sector de la mencionada parroquia donde residía. Su mamá exige investigación, aunque reconoció que su hijo era adicto a la droga. Que lo que consumía era puro creepy, porque yo no voy a tapar el sol con un dedo de mi hijo. ¿Qué pasa? Que ella llegó y le pasó los cigarros, le pasó el pantalón, le pasó los zapatos. Luego él se fue y yo le dije a ella, no le des eso, Jacqueline, no seas tan alcahueta ya, que no me le vaya a eso porque se va a fumar droga. Fíjate que él se cansó de decirme, mami, regálame $1. Y yo le dije, no, papá, no tengo plata. Y sí lo tenía y no le di. Bueno, Lesbia, pero yo se lo di y ahí se fue a comprar droga. Mandó a comprar la droga con el viejito, los amigos de él que estaban ahí. Según la madre, la víctima presentaba algunos golpes en la cara. De allí que exige una profunda investigación de este caso. Y en medios policiales conocimos que en las próximas horas serán llamados a rendir declaraciones ante el 6CPC las personas, las últimas con las cuales compartió Juan Carlos Acuña antes de ser localizado su cadáver. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Fueron inaugurados los primeros Juegos Deportivos de Neurodiversidad en el estado Anzoátegui. Esta iniciativa busca incorporar a la vida habitual de los venezolanos a todas aquellas personas del espectro autista. Bajo el lema Todos compiten, todos ganan, participan más de 150 muchachos y muchachas de 6 a 16 años en 5 disciplinas, entre ellas dominó, ajedrez y natación. Estos son los primeros juegos de este tipo que se realizan en el estado y que forman parte de una visión de protección y garantía de derecho para la población dentro del trastorno de espectro autista. Como parte de una política, como parte de una visión de protección de nuestra población con autismo, de garantías de sus derechos, de visibilización de su condición para la atención, para sensibilizar a la población acerca de la necesidad de dar un trato digno, de dar un trato humano a nuestra población con autismo. Asimismo, Marcano aprovechó la oportunidad para anunciar la realización de los primeros Juegos Paraestadales en el año 2024, con la participación de los 21 municipios en pro de seguir abriendo espacios para la protección de personas con autismo. Vamos con información de nuestro vecino país en Colombia en vivo. Bienvenidos a Colombia en vivo, les habla Oriana Niño. Un muerto y 15 heridos deja una explosión en una vivienda en el barrio Altos de Capilla, en Río Negro, Antioquia. Según las autoridades, la explosión se originó por pólvora utilizada para fabricar pirotecnia. El presidente Gustavo Petro confirmó que este martes se llevará a cabo una reunión con el gobierno de Panamá para hablar sobre medidas para frenar la crisis migratoria que se vive en el tapón del Darién. El gremio energético pide garantías políticas y económicas al gobierno nacional tras las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, frente a la situación de abastecimiento de servicios de energía eléctrica y gas natural en algunas regiones del país. Hasta aquí, Colombia en Vivo. Ahora les presentamos El Mundo en 60 segundos. Bienvenidos al Mundo en 60 segundos. Les habla Oriana Niño. El F-35, un avión de combate de los más novedosos, se encuentra desaparecido después de que su piloto eyectara. Se cree que este podría seguir volando, pues fue dejado en piloto automático.
Activistas climáticos bloquearon la entrada de la Reserva Federal en el centro de Manhattan, Nueva York. Miles de manifestantes exigen el fin de las inversiones mundiales en combustibles fósiles. La Fiscalía de México capturó al joven Alan Gil Romero, quien era pareja de Ana María Serrano, sobrina del exministro de Hacienda y quien sería el presunto responsable de su asesinato. Hasta aquí El Mundo en 60 segundos. Bárbara Orozco nos cuenta todos los detalles y qué artistas estuvieron en la Feria Internacional de Barquisimeto. Este fin de semana terminó la esperada Feria Internacional de Barquisimeto, que no solo contó con innumerables actividades para la familia y otras oportunidades para los emprendedores, sino que además presentó una variada cartelera musical con importantes artistas nacionales e internacionales, desde los Cadillacs, quienes cantaron los éxitos que cosecharon cuando formaban parte de la agrupación Calle Ciega junto a Chino y Nacho, hasta Servando y Florentino. Los hermanos Primera protagonizaron un momento muy emotivo cuando Servando subió al escenario a Jackson, un niño muy talentoso oriundo de Barquisimeto que hace unos años participó en La Voz Kids Colombia. Incluso el chico se adueñó del escenario y cantó de sol a sol mientras Servando lo grababa. Guaco también se presentó con sus nuevos 2 integrantes luego de la salida de Diego y Marc para deleitar al público con sus clásicos. Por supuesto, la agrupación comandada por Gustavo Aguado ofreció detalles de lo que viene en la música para la denominada Superbanda de Venezuela. Van a pasar cosas muy interesantes, una nueva etapa. Yo no miro para atrás, miro para adelante, para el presente. Por el futuro tampoco lo puede establecer nadie, pero estamos trabajando para el presente. Lo que hicimos anteriormente ya pasó, como todo. Ahora vienen cosas nuevas. Espero que hayan disfrutado de este segmento. Los acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Les recordamos visitar impactovenezuela.com. Información sin censura.